de la posterior numérica. Posterior numérica en la evolución de las ecuaciones diferenciales parciales. Gracias, María Luisa. Ok, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de un trabajo que estamos haciendo en colaboración con José Criselio, Andrés, Marcos y Heikki. Y a lo largo de la plática, en la primera parte, les voy a hacer una pequeña introducción de cuál es la motivación que tenemos para nosotros estudiar el control del error en la posterior numérica para semilinear evolution differential equation. ¿Ok? Lo interesante de estas ideas que vamos a presentar acá es ver cómo argumentos de análisis numéricos los podemos llevar al área de cuantificación de incertidumbre. Entonces, digamos que esa es la principal motivación alrededor de toda la plática. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos en problemas en la vida real, lo que por lo general tenemos es un mapeo F, el que yo voy a decir que es el problema directo. Puede ser la solución de una ODE, la solución de una PDE o la solución de un operador integral. ¿Ok? Y los parámetros pueden ser, por ejemplo, en la elasticidad lineal podrían ser las constantes de la ME o en las constantes de conductividad térmica. Y lo que nosotros tenemos es, le colocamos al modelo, digamos que las constantes de la ME al modelo de elasticidad y lo que nos da es el desplazamiento. A eso vamos a decir que es el problema directo. Pero ¿qué pasa? En un gran rango de aplicaciones nosotros no estamos interesados en el problema directo, sino estamos interesados en el problema inverso. Es decir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos detectar alguna anomalía en el tejido, nosotros estaríamos interesados en las constantes de la ME, que sería invertir el operador S, que sería la ecuación diferencial parcial, y obtener el valor de lambda y de mu. Pero ese operador que nosotros tenemos ahí realmente no lo podemos observar. Tenemos una versión con ruido de ello. Ahora, más aún, ese operador, en general no tenemos solución analítica para para todo tipo de ecuaciones y modelos. Entonces tenemos que utilizar una versión numérica de ello, lo cual introduce un error en la predicción que estamos haciendo. Entonces, cuando en la plática pasada el profesor, bueno, no recuerdo su nombre, hablaba de regresión lineal, teníamos un modelo Y igual a X por B igual a épsilon. Entonces, en cuantificación de incertidumbre lo que tenemos es igual a un modelo de regresión, pero es que ya nuestro F ya no es un regresor lineal. Este regresor, ¿qué va a hacer? Puede ser una ODE, como les dije, una PDE o un operador integral. Y todo el problema aquí es que nosotros no trabajamos con este regresor, porque sería la solución analítica del modelo con el que estemos trabajando, sino con una versión aproximada. Pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Okay. ¿Cuál es el tamaño óptimo que nosotros tenemos que usar para poder invertir? Entonces, pareciera que ahí eso nos está dando una idea de que necesitamos buscar directrices para la estimación del error en el orden de saber cuándo vamos a tener cuál es qué tanto vamos a discretizar el dominio, si estamos pensando en una dimensión, para que cuando trabajemos con la posterior numérica, que en un momento les voy a decir a qué me refiero con eso, sean la misma cosa, pues. Entonces, cuando me refiero a posterior numérica, estoy hablando en el área de estadística bayesiana para cuantificar la incertidumbre, y lo que tenemos es distribuciones para los parámetros. Sigan pensando en el ejemplo de elasticidad lineal, y supongamos que a las dos constantes de la ME le pongo distribuciones, ¿ok? Entonces la distribución posterior va a ser la multiplicación de esas distribuciones que le estoy colocando por la verosimilitud, y en la verosimilitud es donde está este regresor. Entonces, cada vez que yo quiera simular de esa distribución posterior, yo necesito resolver este problema. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué significa resolver este problema directo? Significa resolver esa PDE o esa ODE o ese operador integral numéricamente. Que el error lo que nos va a hacer es llevarnos el error numérico que nosotros coloquemos en el solver se va a traducir en el error numérico en la predicción. ¿Y cómo controlamos eso? Esa es la pregunta y esa es la motivación. En trabajo reciente, Capistrán empezó a estudiar qué pasa con la posterior numérica versus la posterior teórica. Entonces lo que él hizo es introducir factores de Bayes y decir, bueno,
voy a pensar que mi modelo, el modelo el que es verdadero es la posterior, pensando que tengo la solución analítica para el forward mapping, ¿ok? Y tengo la posterior numérica, en la que yo no sé exactamente el tamaño y la discretización que voy a usar, y lo que hago es que comparo esos modelos. Y voy refinando la malla. Y cuando eso sea 1, ¿qué quiere decir? Que mis dos modelos son indistinguibles. Entonces lo que él encontró es que hay un tamaño de discretización H, para el cual ya los tamaños, ya la muestrear de la distribución teórica y la numérica es lo mismo. Pero ¿qué pasa con este trabajo de Capistrán? Que tú necesitas calcular H para el siguiente, o sea, H más pequeña para darte cuenta que ya está, H era la que te servía. Entonces, lo que estás haciendo es que, pues si querías ahorrar tiempo computacional, ya lo perdiste al momento que ya calculaste el H más pequeño. Ahora, en este trabajo de Kristen aborda este problema y dice, bueno, entonces yo quiero una cota a priori. Yo quiero saber a priori cuál es el tamaño de paso que yo quiero usar en el solver numérico, en el orden de que mi distribución posterior numérica y la teórica sean indistinguibles. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchas personas cuando resuelven problemas inversos que dicen, bueno, el tamaño de paso va a ser, no sé, 0.05 para H, para el tiempo tal, pero ¿cuál es la manera de elegirlo? Puede ser que estén utilizando algo muy pequeño y antes de eso ya mis posteriores sean iguales. Entonces estoy perdiendo tiempo computacional. O puede ser que lo estoy haciendo antes y mi predicción no está muy bien, porque no estoy simulando la distribución posterior. En este trabajo, lo que hace Kristen es que dice, bueno, listo. Si yo esto que está acá es la diferencia entre el solver numérico, el modelo numérico y el modelo exacto en los puntos donde observo los datos, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, si yo tengo una cota K0, aquí yo digo, bueno, mi método numérico, resolver esta ecuación diferencial parcial, me introduce un error en los puntos donde observo de K0 igual a punto 3, punto 2. Tengo ese valor. Entonces lo que nos va a decir es que el valor, el Bayes factor, el valor esperado del factor de Bayes, está acotado por esto, donde esta parte que está aquí es conocida porque vienen de la matriz de covarianza, depende del modelo de ruido que tengamos para nuestro ejemplo. Esta K0, ¿qué es esta K0? A ver, es que es el error numérico, ¿no? Y pareciera que es lo único que no sabemos acá, porque bueno, sabemos el número de observaciones, sabemos la varianza de los datos, o bueno, tenemos una aproximación de ella y todo lo demás es conocido. Entonces lo que nos va a decir, bueno, si yo quiero que el factor de Bayes sea 1/20, o sea, sea así de pequeñito. Por eso, ¿qué nos está diciendo que el factor de Bayes sea así de pequeñito? Que los dos modelos ya son prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué está dependiendo la cota del K0? Entonces, ¿cuál es el K0 que yo necesito para que mis dos modelos ya sean indistinguibles? Entonces, ¿dónde cae el peso aquí? En la estimación numérica que nosotros tengamos de nuestro modelo. Entonces, nosotros estamos viendo cómo elementos de análisis numérico nos pueden servir para demostrar argumentos en la cuantificación de incertidumbre cuando tenemos datos y regresores que no son regresores lineales. Ok. Y bueno, esa es la motivación por la que estudiar errores en ecuaciones diferenciales parciales en la cuantificación de incertidumbre nos puede ayudar a reducir errores en la predicción del modelo en cuanto al error que introduce el forward mapping. ¿Ok? Listo. Entonces, ya que sabemos lo que queremos hacer, nosotros proponemos una manera de calcular el error para un tipo de ecuaciones diferenciales parciales. Estas son ecuaciones parciales semilineales, donde el operador f es no lineal con respecto a u'. Este teta que está aquí es el parámetro que nosotros queremos estimar. ¿Ok? Entonces, pues nada, este modelo pues tiene condiciones en la frontera y tiene una condición inicial. Y listo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pueden preguntar durante toda la plática, no hay problema. ¿Qué quiere decir semilineal? Semilineal. ¿Qué quiere decir? Ah, ok, no, mira, que es lineal con respecto a U2' y no lineal con respecto a U y U'. Ok. Estas ecuaciones son muy usadas. Bueno, ejemplos de estas son la de Fisher, la de
Nazgûl Fiskut, que sirven para trabajar con cosas de química, reacciones, como dependen del tiempo, son como para estudiar reacciones tipo evolución, ¿ok? Por eso, digamos que nos pareció un poco muy interesante poder encontrar cotas en este tipo de ecuaciones. Porque quiero que tengan, durante toda la plática, quiero que no pierdan el hilo, y el hilo es... Nada más una preguntita, esa F mayúscula, ¿cumple una condición de secuencial o simplemente es continua? Continua. Ok, entonces tenemos este modelo y bueno, lo que les decía. ¿Por qué vamos a estudiar modelos así? Porque yo estoy pensando que yo quiero modelar algún proceso que viene de química, algún proceso evolutivo en el que yo quisiera estimar este teta. Y si yo quisiera estimar este teta, yo tendría que resolver numéricamente esta ecuación. Y quisiera saber cuál es el tamaño de H óptimo y el tamaño de T para que la posterior sea indistinguible. ¿Ok? Entonces, no pierdan de vista eso. Ok, entonces tenemos este modelo y ahorita nos vamos a centrar en cómo nosotros vamos a proponer, cómo propusimos una estimación numérica para ello. Ok. La idea que nosotros vamos a usar para resolver numéricamente es una idea que es ampliamente usada y es discretizar en el espacio, y luego que ya discretizas en el espacio para X, lo que hace es que te quede un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que puedes aproximar en el tiempo con cualquier método que tengas, Runge-Kutta, Euler, etc. Pero nosotros vamos a aprovechar, decir, bueno, listo, nosotros vamos a reemplazar la derivación espacial con diferencias finitas, vamos a obtener un sistema y vamos a utilizar el Runge-Kutta Cascard. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es que aquí nosotros lo que tenemos es estimación del error. Sabemos cómo estimar el error en los Runge-Kuttas, pero entonces lo que nos faltaría es cómo nosotros aquí nosotros cometemos un error cuando resolvemos en el espacio, ¿cierto? Y lo que queremos ver es cómo ese error se va en el tiempo y cómo podemos utilizarlo con las ideas del Runge-Kutta Cascard. Entonces, bueno, listo. Estas son ideas muy sencillas. Lo único que hacemos, bueno, tenemos una malla unidimensional y vamos a aproximar la primera y la segunda derivada con diferencia finita centrada. Entonces, bueno, pues estas nada más son las fórmulas de diferencia finita centrada, y si nosotros escribimos esto en forma matricial, lo podemos escribir así, donde AX y A2X son las respectivas matrices. Si escribimos esto en forma matricial, pues estas serían las respectivas matrices. Para este caso quedaría -1, 0 en la diagonal y 1 arriba, y acá para esta sería 2, 1, -1. -2, 1 y 1, ¿ok? Y aquí CX y C2X simplemente es colocando las condiciones de frontera en la primera y última entrada, porque bueno, aquí conocemos estamos asumiendo que tenemos condiciones de frontera conocidas, ¿ok? Y listo. Entonces, ¿qué dijimos en el esquema? En el esquema dijimos, queremos escribir esto utilizando alguna discretización en el espacio, luego que tenemos este sistema, lo resolvemos usando Runge-Kutta. Bueno, antes de eso, había olvidado algo. Antes de eso, nosotros empezamos diciendo que este era un operador no lineal, ¿ok? Para esa parte de la no linealidad, lo que hacemos es que usamos las ideas que presenta Dlamini en el 2017 para resolver no lineales, ecuaciones diferenciales no lineales, y lo que él hace es que dice, bueno, el operador F lo va a escribir como una parte lineal y como una parte no lineal, y la parte no lineal lo aproxima utilizando Taylor, ¿ok? Donde estas son las derivadas de n con respecto a UK. Y si nosotros ya tenemos aquí, uno, tenemos cómo aproximar las derivadas utilizando diferencias finitas centradas. Dos, cómo escribir el operador no lineal como un operador lineal utilizando esta aproximación de Taylor. Tres, obtenemos un sistema. Este sistema con error de truncamiento OH cuadrado
pues es este, aproximando las derivadas U' y U con el esquema de diferencia finita centrada y F como un operador lineal utilizando Taylor, ¿ok? Entonces hasta ahí tenemos esto. No nos preocupemos por esta expresión, simplemente lo único que sabemos es que aquí es una expresión lineal que depende de U, que es donde está el valor donde estamos aproximando U pequeñita. Y bueno, vamos, CX, estas CX van a ser las constantes que dependen de las condiciones iniciales. Bueno, constantes con respecto a X, pero bueno, que dependen de T. Y listo. Entonces ahorita sí vamos a recordar la motivación que nosotros teníamos. ¿Esto con qué dijimos que lo íbamos a resolver? Con el rungecuta, ¿cierto? Entonces ya tenemos este sistema y lo resolvemos utilizando rungecuta. ¿Por qué usamos rungecuta? Por lo que les dije, rungecuta Cascard, porque tenemos estimación del error. Ok, entonces lo que hacemos, aproximamos el sistema utilizando el rungecuta Cascard, que yo no sé si más adelante, más adelante explico eso, pero bueno, es un rungecuta igual que de la manera usual, con 6 pasos, y pues nada, la A y la B y la C, pues son estos son los vectores y la matriz que definen el método. Y bueno, lo interesante de este método es que utiliza paralelamente un rungecuta de cuarto y uno de quinto orden, que tiene la misma A, la misma C, pero no la misma B, y eso es lo que nos permite calcular el error. Pero ahorita en un momento ya vamos a verlo con más detalle. Ok, entonces en este punto, esta W que está acá es la solución, ¿no? Ya tenemos la solución. Cuando discretizamos U, teníamos U y teníamos la solución para el mallado X1 en T, X2 en T. Teníamos en cada punto donde nosotros discretizamos, teníamos la solución. Una vez que la hacemos con el rungecuta, ya tenemos la solución en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos para X1, cómo se mueve en el tiempo en el T1, T2, T3. Y entonces la solución, pues vamos, es una matriz, ¿no? Pero bueno, ya ahora viene la parte interesante. ¿Cómo es el error? ¿Cómo vamos a calcular ese error, ¿no? Entonces, lo que les dije desde el principio, vamos a utilizar este método y vamos a proponer una manera, utilizando extrapolación, de calcular el error que es introducido por el espacio, ¿ok? Bueno, si nosotros pensamos que nada más, por un momento, imagínense que nada más tenemos el sistema y que nosotros no sabemos que proviene de una ecuación diferencial parcial, sino tenemos un sistema. Haciendo rungecuta, lo que tenemos es un orden de aproximación. Bueno, ese rungecuta tenemos un orden de aproximación de K4, ¿no? Pero ¿y ahora cuál es el orden de aproximación para con el que empezamos, ¿no? Con la PDE. Entonces nosotros tenemos uno, que es este, h cuadrado, que es el que cuando truncamos, ¿no? Cuando hacemos diferencias finitas centradas. Y además tenemos este sistema que va a depender como el h, si el h es más pequeño o el h es más grande, y es el que nos introduce este término. Ahora, ¿cómo vemos una solución en X? ¿Cómo es la solución en X, Y en Tn? Va a ser la aproximación esta que está acá, bueno, más este error, que es lo que les acabo de decir. Entonces, en cada punto, la solución aproximada menos la real, en cada puntito, la manera que lo propusimos, está acotada por dos términos. Uno que tiene esta forma, o sea, que es el producto del espacio y del tiempo y el espacio, y otra que nada más involucra el espacio. Esta parte entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular estos dos pedacitos por separado. ¿Qué significa que nosotros obtengamos esto que está acá? Que vamos a poder calcular el K0 desde el principio, ¿no? Listo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a calcular B1 utilizando Cascard y B2 por extrapolación. Bueno, no olviden que estos son B1 y B2, ¿ok? Ahora, listo. Para calcular B1, esto simplemente cito a Cascard y digo, bueno, tengo dos rungecutas con el mismo número de estaciones y el error de truncamiento pues va a ser, bueno, la diferencia, pero lo interesante es que yo no voy a calcular esta diferencia, sino lo único que voy a calcular es la diferencia de los BI, de BI menos... ¿No era de una hora? Sí, era de una hora. La mía es de una hora. Ok.
Sí, porque hoy es la mitad. Ok, listo. Entonces, lo que les decía. Bueno, estas ideas no, bueno, son inherentes al método y lo que hacemos es que, bueno, no nos cuesta nada calcular esta estimación del error porque simplemente son los coeficientes y estos KI que he calculado para calcular la solución. Entonces, computacionalmente aquí no gasté nada, ¿no? Ahora, entonces, ese es el error de truncamiento en el paso, en Tn más 1. Y cuando el tiempo se va moviendo, tengo que ir sumando los errores, ¿no? Porque se van acumulando. Entonces, lo que nosotros decimos es que el error EN, el error para nuestro run ejecuta, pensando que eso viene de un sistema que hemos discretizado, va a tener la forma de este truncamiento que hemos calculado más algo de orden h cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta sería la parte para el B1. Ahora, para la parte B2, nosotros decimos, bueno, simplemente otra vez, escribimos la solución así, h cuadrado, k4 y h2, y estas son las constantes que tenemos para el método, y bueno, vamos, esta es la aproximación. Ahora, para un tamaño como yo lo que quiero encontrar finalmente es como esta constante, ¿no? Esto es lo que me falta. Entonces, si yo fijo k y calculo la solución en diferentes h, que tal vez me pueda dar una idea de cómo es esa C que me falta por conocer. Entonces eso es lo que hacemos finalmente, calculamos la solución, una aproximación de la solución en dos tamaños de paso, en HI más 1 y HI, donde HI más 1 es 2 a la I por H, ¿ok? 2 a la I más 1 por H. Y listo, decimos, bueno, es como, bueno, aquí reemplazamos en HI, luego con HI más 1 restamos y obtenemos esto. Luego aplicando valor absoluto, lo que obtenemos es esto acá. Pero fíjense, esta parte que está acá que viene siendo esta resta, este es el término que hemos calculado con run ejecuta, ¿no? Entonces, este pedazo de acá lo conocemos, esto pues vamos, la diferencia de las dos soluciones, que en términos de costo computacional no nos preocuparía tanto si tenemos que calcularla en el paso HI y en el paso HI más 1, porque las podemos hacer en paralelo, entonces digamos que es el costo computacional de esta, que era la que queríamos resolver, entonces va bien y esto lo conocemos. Entonces, una vez que ya tenemos esta constante, tenemos quién es B2H. Entonces ya tenemos una forma de estimar este error. O sea, en cada puntito, X1 y XI y TN, nosotros tenemos una manera de aproximar el error. Podemos dar un numerito, así es el error. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos cómo funciona cómo trabaja el error. Entonces, bueno, para la ecuación de Fisher, con estas condiciones de frontera, y para la ecuación de Fischer-Nagumo, para ambas tenemos solución exacta, entonces podemos ver si nuestro error trabaja o no trabaja, y si el método numérico que hemos implementado también si funciona bien. En esta gráfica lo que vemos, es para Fisher y la otra es para Fiscus. Y bueno, la línea roja es la solución numérica y lo negro la línea negra es la exacta. Vemos que, bueno, que se comporta bien, que aproxima bastante bien. Y una cosa que no les dije y que no me han preguntado es qué pasa con la estabilidad del método. Sí, el método necesitamos agregar una restricción sobre el DT, porque si no esto se hace inestable. Y nosotros encontramos que la condición de estabilidad era 3/4 delta de t, delta de x al cuadrado. Aquí no he agregado esos cálculos, pero bueno, si alguien los necesita puedo pasárselos. Y listo, bueno, el método es condicionalmente estable, necesitamos una condición sobre el dt, o sea, qué tanto refinar el dt para que esto funcione bien. Y ese es un problema del que vamos a tener cuando resolvemos problemas no lineales. Bueno, que tengan dependencia del tiempo, porque la matriz, o sea, bueno, lo que resulta son tipos de sistema steep y eso, bueno, hay una amplia gama de maneras de resolverlos. Sí, exacto, sí, no, bueno, sí, claro, hay un montón de literatura ahí, pero digamos que nosotros encontramos cómo hacerlo estable.
y nosotros como que lo que estábamos así como viendo con nuestros ojos era querer ver cómo funciona esta estimación del error cuando hacemos UQ. Y bueno, esa es la estimación del error, el rojo, bueno, es la numérica y la otra es, la negra es la exacta, y vemos que vamos, que sí está por debajo. Entonces, bueno, eso nos parece bien, aparte que no están tan lejos, porque una cosa es que tengas una estimación del error que está así, y dices, bueno, yo sé que la cota, pero bueno, es que eso no me sirve de mucho, porque cuando al momento que haga UQ, le voy a pedir a mi método que se haga más fino de más, y entonces pues no estoy ganando nada. Entonces no solamente necesito una estimación del error numérico buena, sino que tampoco tenga tantos órdenes de magnitud, que esté tan lejos en órdenes de magnitud de la exacta. Y listo, entonces ya en esta parte, como que volvemos otra vez al principio de la motivación, por qué queríamos nosotros estudiar estos errores numéricos, y lo vamos a hacer viendo los problemas que vimos como problemas inversos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es decir, bueno, si yo tuviera algún modelo, un problema físico o químico, donde este parámetro fuera de interés, yo tendría mediciones de U en algún tiempo de observación y en algunos puntos del espacio, yo quisiera saber quién es teta. Puede modelar, bueno, lo que sea que esté modelando. Igual para esta ecuación. Y veamos cómo recuperamos estos parámetros y cómo es útil la cota que hemos encontrado. Ok. Entonces, vamos, lo que hacemos es que simulamos datos sintéticos, pues no tenemos, son ejemplos que hemos creado, entonces generamos datos sintéticos, le agregamos un ruido con, bueno, varianza que le conocemos y media cero. Y, ok, entonces, bueno, el problema inverso es estimar teta en la PDE, el de los dos ejemplos, y tenemos datos en un tiempo de observación y en unos puntos en el espacio. El mapeo de observación estamos suponiendo que, bueno, que es la identidad, es donde estamos observando, y bueno, vamos, cuando nosotros hacemos inferencia bayesiana obtenemos una distribución posterior, bueno, no tiene una forma cerrada, no podemos simular de ella. En este caso simplemente estamos utilizando el TWOC, que es una implementación para simular de distribuciones que no tienen una forma cerrada, que usan el MCMC. Entonces ahorita no nos estamos preocupando mucho por eso, pues este algoritmo pues trabaja muy bien. Okay, entonces para la ecuación de Fisher, lo que hacemos es simulamos datos y digamos que el parámetro verdadero es 4, el valor, y tenemos esta varianza. Bueno, el forward mapping, que es nuestro regresor, en este caso va a ser la ecuación 14, la ecuación de Fisher, y tenemos 8 observaciones regularmente espaciadas de 0 a 1. Y en el tiempo, vamos a observar en el tiempo de observación punto 4. En este caso colocamos una distribución gamma para teta, estamos asumiendo que fuera un parámetro conocido, y bueno, a ver qué pasa con las simulaciones. Entonces, ¿se acuerdan en el principio cuando les coloqué? Vamos ahí porque de pronto no se acuerdan, porque yo tampoco, pero bueno. A ver, esta ecuación. ¿Se acuerdan que yo les decía, si yo quiero que la posterior numérica y la teórica sean indistinguibles bajo el criterio de factores de Bayes, debe satisfacer que esto sea menor que 1/20. Y para eso K0 debe ser menor que esto que está acá. ¿Cierto? Entonces nosotros, este valorcito de esta cota, nosotros la podemos calcular. Desde el principio sabemos quién es sigma, en el ejemplo que les puse, el número de observaciones que tengo, y tengo este valorcito, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es, hago el programa, calculo el error, una vez que tengo el error, tengo K0, K0 es menor que esto, me dice no es menor, entonces hago H más pequeñito. Entonces yo voy a hacer H más pequeñito, voy a hacerlo tan pequeñito hasta que alcance la cota, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Porque una vez que alcance la cota, la posterior numérica y la teórica son indistinguibles. Ok, ¿qué es lo que digo aquí en esta? Ok, nosotros empezamos con un tamaño de paso delta de x igual a 0.01 y lo que decimos es calculamos K0, entonces K0 cumple la cota, en este caso esta fue la cota,
Si la cumple, pues ya nos quedamos con ese tamaño de paso. Si no la cumple, lo dividimos. Y así hasta que encontremos que satisface la cota. Los resultados que voy a mostrar a continuación son 200.000 muestras del MCMC y nos hemos quedado con 150.000, quitándole un periodo de burn-in de 50.000. Y bueno, vamos, estos son los datos. Los puntitos que están acá son los datos y esta es la posterior que obtenemos para el parámetro teta. Esta es la posterior y la que es la azul es la numérica y la roja, bueno, más o menos roja, la rosita es la exacta. ¿Pero qué nos quiere decir esta gráfica? Esta es la posterior, ¿no? Que la posterior numérica y la teórica son casi indistinguibles. Entonces, ¿por qué yo no tengo que hacer H más pequeña? Porque yo estoy prácticamente simulando como si tuviera mi modelo completo. Entonces, pues eso a mí eso me parece que está bien, porque tenemos un criterio para saber, es que cuando nuestras posteriores son indistinguibles. ¿Verdad? Sí. Bueno, y entonces, vamos a ver para el segundo ejemplo, a ver cómo nos va. Y listo, para el segundo ejemplo, las características son prácticamente las mismas, pero estamos utilizando la segunda ecuación y estamos estimando el parámetro teta. Y nuevamente obtenemos que también que la posterior numérica y la teórica son indistinguibles, que era el resultado del artículo de Andrés que cité en el principio, de que si cumples la cota, si el H que encuentras cumple la cota, vas a obtener que tus posteriores son indistinguibles. Entonces, tenemos un criterio. ¿Qué es lo caro de esto? Tener estimaciones del error. O sea, que no lo caro, sino lo difícil. O sea, no siempre tienes estimaciones del error, casi siempre no tienes, y más que son estimaciones del error a posteriori, a posteriori sí, y que dependen también de los parámetros, ¿no? Porque tú quieres una estimación del error que tú vayas cambiando teta y que también la estimación vaya cambiando. Entonces, no es una tarea fácil, pero si estamos haciendo UQ, lo que sigue es seguir trabajando en estimaciones del error, porque lo que tenemos cuando hacemos UQ son modelos de PDE, de ODS, de ecuaciones integrales, y que no sabemos cuál es el tamaño de paso que tenemos que usar. Entonces usamos el más pequeño, pero cuando el más pequeño es bueno, pues no sabemos. Y listo, pues el desafío aquí, pues es seguir trabajando en esta parte de estimación del error, y estos resultados que nosotros presentamos aquí pueden ser extendidos a casos más generales para no lineales evolution differential equation, pero necesitamos agregar más condiciones sobre la estabilidad y algunas cosas sobre cómo se comporta el error en estos casos, porque hemos encontrado que hay algunas cosas que todavía no hemos podido fijar. Pero en eso estamos ahorita, y parte de la bibliografía pues está aquí de la que hemos usado, y pues gracias. Una pregunta. Parece ser que las fórmulas estas para el error, estimar el error, se basan en aceptar que la distribución de los errores es gaussiana. ¿Que tiene una distribución gaussiana? ¿No o no? No. Sale ahí, a ver, ¿por qué sale 2pi? Ah, no, pero eso es, ok. No, es... Ah, ok, sí, pero esa es con respecto a la posterior numérica, y sale porque son gaussianos los ruidos de las mediciones. O sea, se suponen gaussianos. Gaussianos los ruidos en la medición, claro. O sea, el supuesto por el cual estamos abordando es que estos ruidos que están acá son gaussianos, las mediciones. Por eso sale. Pero no en lo numérico, sino el ruido en las mediciones. Es gaussiano. Yo creo que sí se pueden hacer cosas. No estoy tan segura en el artículo. No sé, yo creo que es eso. Lo del artículo sí es exclusivo para que las observaciones de ruido gaussiano, sí, no estoy tan segura que se pueda, y no hay muchos trabajos en verdad cuando esto no es gaussiano. Ni siquiera puedes tener cosas para garantizar que la posterior esté bien. No saben cuál es la distribución, hay que verla, hay que estimarla, si es log normal o si es beta o no. De las mediciones, exacto. En este caso estamos asumiendo que, en el artículo se asumen que las mediciones son gaussianas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bonita presentación. Con respecto a K0, defines separarlo, un término está relacionado con la
aproximación espacial, el otro con la temporal. Eliges un método que te permite, de runge-kutta, que te permite seguir como la evolución del error. Son potencias, tienes dos constantes, C1 y C2, y me parece que para C2 tienes H cuadrado y en el otro tienes, bueno, también estás involucrando la parte temporal. Mi primera pregunta es, ¿cómo elegiste, por qué decidiste ese tipo de...? Entiendo muy bien que vas a tratar de separar como la parte espacial y la parte temporal, pero las potencias, ¿cómo las decidiste? Por los órdenes de convergencia de los métodos. Por los órdenes de convergencia. Sí, porque el de truncamiento, vamos, ya ves que el de diferencias centradas es de orden H2 y el runge-kutta que usamos es de orden 4. Entonces, como digamos que quisiéramos pensar que el error está dominado por los términos dominantes de la expansión de Taylor. Vale, cualquier cosa pues lo discutimos. El método que elegiste de Cash-Carp es porque es para runge-kutta. Sí, es un tipo de runge-kutta que lo que permite es estimar el error y que y no te cuesta computacionalmente nada, porque tienes dos runge-kuttas que tienen la misma K y lo único que cambia son las B. Entonces, al momento que haces la resta entre ellos dos, lo único que te va a quedar es resta entre los BI, y esos BI pues son vectores que están previamente, o sea, eso no se va actualizando ni nada, y los KI son los que sí van cambiando, pero son los que tenías que hacer cuando sí ibas a hacer runge-kutta. Entonces, lo bueno de Cash-Carp es que tenemos una estimación del error. Y el método es de cuarto orden. Entonces, Y otra cosa, con respecto a casero, había el número de datos que tienes, pero también estaba ahí aparecía la varianza, ¿no? Sí, la sigma estrellita. Sí, y dices que efectivamente ese es un detalle que es difícil, ¿no? En un problema real. ¿Cuáles serían, como, de acuerdo a los ejercicios que has hecho experimentales, numéricos, qué idea nos podrías dar para definir esa sigma? Sigma estrellita. Es que la sigma estrellita pues se supone que es el ruido en los datos, ¿no? O sea, tú tienes una idea de cómo. De los datos. De los datos, sí. Sí. Por eso lo que se supone es normal. Supone que es gaussiano. Sí, y lo que parece como muy intuitivo y como que aparte nos da una idea como un poco, yo digo que bonita, es que imagínate que tuvieras una varianza muy chiquita, pues eso haría más, necesitarías, cuando tienes una varianza más chiquita, parece que necesitas que tu método numérico sea más preciso para poder ver la incertidumbre, ¿no? Y si tienes una sigma más grande, pareciera que de alguna manera el método numérico se come de alguna manera esos ruidos. Sí, entonces digamos que la cota de alguna manera también nos da una intuición al respecto de eso. Pero más detalles los podemos encontrar en el artículo y pues está bastante bien. Y también me lo pueden preguntar a mí. Y pues también Entonces, ¿el costo computacional es qué tan alto es? como lo pensamos, no va a ser más costoso de lo que fuera si no tendríamos que hacerlo. Porque digamos que lo que les decía, para la parte de runge-kutta, pues vamos que ahí no me cuesta nada. Y la parte de tener que resolver la ecuación en dos H diferentes, pues la puedo paralelizar, entonces me va a costar lo que me iba a costar el que ya iba a ser, más uno más gordito, entonces digamos que al menos computacionalmente no. En cambio, si nosotros no tendríamos una idea, por ejemplo, de cómo es el H, podríamos haber elegido un H muy pequeñito y tal vez era que antes yo no necesitaba que fuera tan pequeñito. Pero otra cosa que también depende de qué tan buena sea la estimación, porque si tu estimación del error es muy mala, también puede estar diciendo que el H sea muy, muy pequeñito sin tampoco necesitarlo. Entonces, como que hay un montón de cosas con las que tenemos que tener cuidado en este trabajo y pues seguir trabajando, pero muy cuidadosamente en esta parte. Estoy equivocado, pero tengo esta inquietud. Me parecería que todo cuadra muy bien, funciona muy bien cuando tienes funciones como bien comportadas, ¿no? Pones que puedes hacer una expansión de Taylor, pero sí. No sé si tienes singularidades aquí y allá. Bueno, ahí podría decir que no lo sé. Ahí podría decir que no lo sé porque estoy trabajando con supuesta regularidad, vamos. Entonces, ahí sería agregar, sería revisar métodos que me permitan, no sé, dividirlos o lo que sea, pero ahorita no podría dar una respuesta
precisa la pregunta, pero vamos que yo creo que sería estudiar ese tipo de métodos, pero no, pues no lo sé. Tu operador F es el que separas en una parte del binario lineal. ¿Se ha probado este método de control de error no para un esquema de diferencias infinitas, sino para un método espectral tipo Halstead-Freese? De hecho, sí estuve revisando trabajos de utilizar cosas espectrales en lugar de diferencias finitas, pero bueno, bueno, la verdad no probé la estimación del error ahí, pero vamos que sí, creo que lo que no me gustó es que no tenía una manera de ver cómo controlaba el error en esa parte. Pero valdría la pena, yo pensaría revisarlo otra vez porque bueno, ahí es que va muy rápido, o sea, el orden que tienes es muchísimo más alto. Entonces, sí, algún momento lo estuve revisando cuando estaba pensando en este trabajo, pero los abandoné por algo que ahorita no podría recordar, pero podría recuperarlos otra vez por el orden espectral que se tienen. Pero yo digo, ya creo que me acordé, porque no te va a quedar un sistema tan bonito como este para hacer un ejecuta. Creo que no te va a quedar tan bonito. Pero bueno, también se puede utilizar otra estrategia. Pero bueno, tengo que pensarlo, ¿no? Ahorita no. Pero sí lo pensé. Pues muchas gracias, María Luisa.